Antecedentes de la tabla periódica. Tarea domiciliaria. Solucionario. Por favor, estudiantes, entiendan. Resuelvan en su cuaderno. No estén imprimiendo las hojas y allí escribiendo las respuestas. Las tareas son para realizarlas en el cuaderno, no para hacer hojitas y ahí escribir las respuestas. Es aceptable que el estudiante pueda imprimir algunas hojas y recortar algunos dibujos cuando estos sean muy difíciles o cuando hayan preguntas que sean muy complicadas. Pero no es pues para imprimir toda la hoja y ahí escribir todas las respuestas. Así no. Si no, se le va a descontar puntos y de repente en algunas tareas no se les va a revisar y van a quedar sin nota. En esta primera parte vamos a aprender lo que es la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un instrumento. Aquí es importante la memoria. Es un instrumento. ¿Y qué permite? Permite conocer y comprender de manera fácil las características y propiedades de los elementos químicos. Entonces, a través de la tabla periódica vamos a poder encontrar qué propiedades y características tienen los elementos químicos. Y también vamos a aprender a conocer los elementos químicos. ¿Cuáles son esos elementos químicos? ¿Cómo están ordenados? ¿Y qué características presentan? Y cómo diferenciar un elemento químico de otro elemento químico. Por eso el término comprender. Hoy día vamos a aprender lo que son los antecedentes de la tabla periódica. Es decir, ¿cómo es que surgió esa tabla periódica? ¿Por qué utilizamos esa tabla periódica que tenemos que comprarla en los mercados, en la librería, o a veces en el mismo internet lo podemos encontrar? ¿Por qué es tan importante el aprender o saber manejar la tabla periódica? Todo ello tiene que ver con los antecedentes, es decir, ¿de dónde surge esta tabla periódica? A medida que el hombre conoce la naturaleza, va descubriendo diferentes elementos químicos. Como ya dijimos, el ser humano, el hombre actual, es un producto de un conjunto de procesos de evolución que ha ido generándose a lo largo de la historia, desde los primeros seres humanos que vivían en las ramas de los árboles, el procónsul, ¿recuerdan? Que habíamos visto ya al comienzo de la clase, que eran unos seres humanos, pero que parecían más monos que seres humanos, y vivían en la rama de los árboles, y fueron evolucionando hasta que hace 2,5 millones de años aparece un ser humano que desarrolla mucho su inteligencia y aprende a descubrir que los objetos que están en la naturaleza le pueden servir mucho para crear herramientas con las cuales podía defenderse de los animales que generalmente los atacaban. De esa manera es como el ser humano empieza a observar los alrededores y encuentra diferentes objetos, primero las piedras, y se da cuenta que pudiendo romper esas piedras, obtenía piedras filudas con las cuales podía desgarrar las carnes de los animales que habían matado para alimentarse más fácilmente. Y con esas piedras filudas les ataron unos palos y crearon las primeras hachas con las cuales pudieron defenderse y también matar a los animales de los cuales se alimentaban. Así aparecen los primeros objetos que utiliza como herramientas.
y posteriormente empieza a descubrir otros minerales que eran mucho mejores que las piedras, y esos minerales posteriormente se llamarían elementos químicos. Y esos elementos químicos, al ser descubiertos, le permitirían posteriormente progresar, avanzar hasta formar las primeras civilizaciones, y gracias a estos elementos químicos fue mejorando su modo de vida hasta lo que actualmente conocemos como civilización. Todo ello se debió gracias al descubrimiento que hizo el hombre de los diferentes minerales y sustancias que existen en la naturaleza y que él le llamó elementos químicos. Hasta hoy en día, los elementos químicos tienen una gran importancia para el progreso de la humanidad. Sin esos elementos químicos, la ciencia y la tecnología decaería y el progreso de la raza humana decaería. Por esa razón es muy importante el realizar diversas investigaciones sobre los elementos químicos. Por lo tanto, para realizar una mejor investigación, los ha tenido que ordenar o clasificar según el criterio de la ciencia de su época. Entonces, esos elementos químicos eran muchos y tenía que organizarse para poderlos analizar mejor y poderlos usar de mejor manera para hacer sus investigaciones. Y esa forma de ordenar esos elementos químicos se le conoce hoy en día como la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Cuántos hay? Son 118 elementos químicos.